hermanos, estamos ya en las predicaciones del libro de Mateo. Y bueno, lo que hemos leído y cantado hoy no es por la época navideña, es porque es lo que nos corresponde en el estudio del libro que estamos predicando. Mateo capítulo 2, si tengan su Biblia ahí abierta. Y específicamente en la primera sección que ya leímos, versículos 1 al 12. Yo creo que todas las Biblias tienen lo mismo. Su Biblia tiene ahí un titulito que dice La visita de los magos, ¿sí? Bueno, pues mira, hermano, si cuando tú lees este pasaje de la Biblia, el cuadro que se te dibuja en la mente es el de tres hombres, uno de tez blanca con el cabello cano porque ya es mayor de edad, otro joven y rubio, y un tercero con la tez negra, que tienen coronas en sus cabezas y que viajan en un elefante, en un camello y en un caballo, y que sus nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar. Si ese es el cuadro que se dibuja en tu mente cuando lees esto, bueno, quiero decirte que lo que tienes en tu mente es la acumulación de una larguísima historia de mitos y leyendas acerca de un solo de los grupos de personajes que aparecen en este texto de Mateo capítulo 2. Y digo que son solo un grupo de personajes porque en ese relato aparecen más personajes. Bueno, ahora si para colmo crees que llegan la noche del 5 de enero para dejarle juguetes a los niños, haciéndolo de una manera mágica, ¿verdad? Bueno, mágica porque son magos en primer lugar y en segundo porque no habría manera de lograr tal hazaña, ¿verdad? De que en una noche le llevaran juguetes a todos los niños. Bueno, a lo mejor tú ya no crees esto, ¿verdad? Pero a lo mejor se lo haces creer a tus hijos. Bueno, si esto está pasando, si esto sigue pasando, entonces, aparte de que en tu mente hay un cuadro histórico muy largo de siglos de historia, de mitos, te repito, de mitos y leyendas, aunado a la influencia que la cultura te hace, bueno, pues entonces es el cuadro que tienes en la mente. Cuando lees Mateo capítulo 2, del 1 al 12. Pero, ¿sabes? Esta porción, hermano, la narración de este evangelista de Mateo, que fue un apóstol del Señor, sigue más bien, lo que hace es seguir desarrollando el tema de presentar al Señor Jesús como el Rey de los judíos. Eso es lo que está haciendo Mateo. Él sigue desarrollando su argumento. Está presentando al Señor Jesús como el Rey de los judíos. Y en la narración ciertamente sí aparecen estos personajes, los magos, con un papel, sí, muy importante ciertamente, pero, ¿sabes? No es el papel principal, ni ellos son los personajes centrales. Pero como dije, no son los únicos personajes, ¿verdad? También aparece el rey Herodes, y aparecen también los principales sacerdotes y los escribas del pueblo judío. Aparece también María, se menciona a María. Pero sobre todo aparece el Señor Jesús, quien recién ha nacido. Y Él es el personaje principal y central de la historia. Y hermano, mi propósito en este día es que ubiquemos a los magos en el papel en el que Mateo los quiso presentar, pero que además consideremos a los demás personajes y a todos
los veamos en la reacción que tuvieron ante la llegada del rey. Voy a detenerme un poco en los primeros 6 versículos. Bueno, es un poquito nada más, y ya el resto del pasaje solamente lo mencionaré muy rápidamente, porque esos primeros nos da luz para explicar todo lo demás. Empieza, vean su Biblia, y verso 1 dice, cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació. Tomemos en cuenta primero, Mateo no nos está narrando absolutamente nada del nacimiento del Señor en sí mismo. No nos está diciendo nada de su nacimiento. Él está hablando de los acontecimientos que suceden alrededor del nacimiento. ¿Cómo terminó el capítulo 1? Con el anunciamiento a José del nacimiento del Señor Jesús. Es decir, tiempo antes del nacimiento. Y ahora brinca Mateo y dice, cuando Jesús nació, o sea, el nacimiento ya había sucedido. Mateo no nos está hablando absolutamente nada propiamente del nacimiento. Nos narra el acontecimiento anterior y el posterior. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Mateo ubica el lugar y el período histórico en el que el Señor Jesús nació. Dice que nació en Belén. Y esto, por la narración del evangelista Lucas, sabemos que se debió a un censo que el emperador romano ordenó para toda la región, para todo su imperio. Y entonces, por esa razón, es que José y María tuvieron que viajar desde Nazaret, donde vivían, hasta Belén, de donde era originario José. Bueno, Dios, hermanos, vayan tomando sentido. Dios está obrando en la historia a través inclusive del emperador romano, para que su palabra, para que las profecías se cumplan. Él está obrando sobre la historia de la humanidad. Por eso es que el Señor Jesús nació en Belén. Adelantito lo vamos a ver, que estaba profetizado así. Y lo hizo en Belén en días del rey Herodes. Bueno, Herodes era el rey en ese momento, pero era un rey ilegítimo. Era un rey ilegítimo porque él no era judío. ¿Se acuerdan de la predicación pasada? Ya quedó claro el por qué hay una genealogía ahí al empezar Mateo. ¿Ya entendimos eso? Había que tener la genealogía perfectamente definida, muy clara, para poder reclamar el derecho a algo. El Señor Jesús tenía derecho al trono de David porque ahí está su genealogía. Bueno, Herodes no podía trazar tal genealogía. Y la verdad es que él no lo pretendía, porque Herodes era idumeo o edomita. Esto es, era de la descendencia de Edom o Esaú, y Esaú fue el hermano de Jacob. La línea, acuérdense cuando vimos Romanos, lo explicamos, ¿se acuerdan? La línea de la promesa era a través de Jacob. Su hermano Esaú por ahí estuvo, pero él no era la línea. Y descendiente de esa línea de Esaú o Edom es Herodes. No era judío, no tenía derecho legal al trono. Sin embargo, ahí estaba, pero él había llegado al trono de los judíos ganándose el favor de Roma.
A través de triquiñuelas políticas, por la situación que se vivía en ese tiempo, bueno, es que primero su padre empieza a tener buena relación con Roma, con el Imperio Romano, y después el propio Herodes hace muchas triquiñuelas con tal de que lo nombren políticamente por la imposición de Roma como rey de los judíos. La historia es bastante interesante, hermanos, pero no la vamos a narrar porque, bueno, primero no entra en el propósito de la predicación, además sería muy larga, ¿sí? Pero si la quieren saber es muy fácil, vayan a las redes y ahí van a encontrar perfectamente la historia muy interesante de cómo es que Herodes llegó al trono de Israel, pero no era el rey legítimo. Herodes estuvo en el trono de los años 37 al 4 antes de Cristo, antes de este tiempo. En ese tiempo es que Herodes estuvo en el trono de Israel y era un rey bastante malo, muy sanguinario. Fue un rey muy, muy sanguinario. Bueno, Mateo nos dice, cuando Jesús nació en Belén, en días del rey Herodes, dice ahí, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Sí? No eran reyes, no eran tres, ¿sí? Y no eran todas esas cosas que ya mencionamos al principio, ¿sí? Nada de eso. Simplemente nos dice Mateo que del oriente vinieron a Jerusalén unos magos. Mateo ni siquiera nos dice exactamente de dónde vinieron. Ahorita vamos a mencionar algo de los magos y, bueno, no importa de dónde vinieran, más bien era la importancia de los personajes más allá de su procedencia, pero vinieron del oriente, no sabemos de dónde. Unos magos. Bueno, solo la tradición dice que son tres, y eso por el oro, el incienso y la mirra, nada más por eso. La tradición dice que son así. Hay otros que en fecha más temprana dice que fueron 12, no 3, ¿no? Y no venían solos, venían con toda su séquito. Bueno, vinieron unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? Bueno, el término es el que aparece ahí en nuestras Biblias, es el término correcto, eran magos. El problema con esta palabra magos para nosotros hoy es que a través inclusive de la historia se ha tergiversado mucho este término y se ha asociado a los magos con cuestión de magia y hechicería, ¿sí? Pero estos magos no eran eso, no eran eso. Estos magos, insisto, es el término correcto, magos. Estos magos eran sabios, personas muy estudiosas. Algunas Biblias ya traducen, en nuestro español no tanto, pero en otros idiomas, en vez de magos ponen sabios, lo traducen como sabios, porque es un término que hoy se entendería mejor. Eran personas sabias porque eran personas instruidas, eran personas estudiosas. Con lo que tiene que ver con nuestro relato, entre las muchas cosas, ellos estaban instruidos en la astronomía, que es un estudio serio de los astros, es un estudio serio de los astros. Sin embargo, en aquel tiempo, con todo lo que había, imagínense hace siglos, bueno, su astronomía estaba también por ahí mezclada con astrología, ¿no? Que ya saben, eso es de darle a los astros y su movimiento ciertos poderes y cosas que tienen que ver con la vida humana y bueno, esas cosas que no son ciertas, bueno, en aquel tiempo estaban un poco por ahí mezcladas. Estos magos, lo más probable es que fueran monoteístas. O sea, ellos no creían en muchos dioses. Es muy probable que ellos hayan sido monoteístas y que eran creyentes y buscadores de la verdad. Ellos buscaban al Dios verdadero. Ellos, estos magos, estos sabios, eran creyentes de las profecías, creían en las profecías y también creían en los eventos sobrenaturales.
Pero además de todo esto, los magos eran personajes muy, muy poderosos, al grado que entre los persas, por lo menos entre los persas, aunque aparecieron un poco antes, entre los persas nadie podía ser rey si no dominaba el conocimiento de los magos, pero además no era coronado por ellos. O sea, los magos, ese grupo de sabios, tenían que dar el visto bueno para que alguien pudiera ascender al trono. Siendo así, se puede decir que los magos eran los establecedores de reyes. Esa era su importancia. Tenían mucho peso en la antigüedad. Eran los que establecían a los reyes. Y su influencia, hermanos, aparece históricamente desde Babilonia, allá en los tiempos de Nabucodonosor y un poco antes, Babilonia, y luego continuó, estos magos siguen apareciendo ahí en el imperio medo-persa, y después también están presentes en el imperio griego, y ahora en el tiempo de la llegada del Señor Jesús también están presentes allí en el tiempo del imperio romano. Una tribu sacerdotal muy antigua y de mucha sabiduría y con gran influencia en todo el mundo. Nosotros los encontramos presentes allá en Babilonia, en el tiempo de la deportación del pueblo judío. ¿Se acuerdan el libro de Daniel? Ahí aparece magos, entre otros muchos personajes. ¿Se acuerdan? Ellos interactuaron con Daniel mismo, con el pueblo judío en general, allí en la deportación de Babilonia. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor tuvo su sueño? Y que mandó llamar a todos sus encantadores y entre ellos, entre todo el grupo que mandó llamar Nabucodonosor, estaban los magos. No hacían magia ni hechicería, eran personas sabias, ¿no? ¿Se acuerdan? Nabucodonosor los mandó llamar y el sueño no lo pudieron interpretar. Y entonces llamaron a Daniel, y Daniel, ¿se acuerdan? Él sí pudo interpretar ese sueño. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Lo puso por jefe de todos ellos. Daniel llegó a ser el jefe de estos sabios, de estos magos. Bueno, lo más probable que estos sabios que buscaban la verdad, que buscaban al Dios verdadero, debieron ser instruidos e influidos por Daniel. Y debieron tomar su conocimiento de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento, a través de Daniel y de todo el pueblo judío con el que estaban interactuando. Ellos estaban buscando, y sin duda que estos sabios conocían de las profecías para Israel respecto de la llegada de su Mesías. Ellos sin duda que conocían esto. Entonces estos magos, hermanos, eran hombres sabios, hacedores de reyes, reconocidos y respetados por todo el mundo en aquellos tiempos. Y de repente, un grupo de esos sabios llegan a Jerusalén. Y llegan preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estaban buscando al rey de los judíos, y por eso es que llegaron a Jerusalén. Si había nacido un rey, ¿dónde debería estar el rey? Pues en el palacio real, ¿no? ¿Y dónde estaba el palacio real de los judíos? En su capital, que era Jerusalén. Por eso es que los magos llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos sabían que el rey había nacido. Ese rey esperado por los judíos, ese Mesías profetizado, ellos lo sabían. Y dijeron: venimos buscándolo porque su estrella hemos visto en el oriente.
Y otra vez, cuando vemos estrella, pues ahí está la estrellita puesta, ¿verdad? Bueno, miren, sí, efectivamente la palabra que aquí se traduce como estrella, en primera instancia su connotación es de una estrella tal cual lo sabemos nosotros, ese astro que está en el cielo, ¿verdad? Pues esa es una estrella, sí, es una de las connotaciones. Pero, ¿saben? Otro significado de la palabra que se traduce como estrella también es la de un resplandor o un brillo. Eso también sería una estrella, un resplandor o un brillo. Bueno, repetiremos esto un poquito adelante para cuando veamos lo de que no era posible que hubiera sido una estrella tal cual, ¿verdad? No era una estrella tal cual. Hoy dicen muchas explicaciones, o entre las muchas explicaciones, que bien pudo haber sido un cometa, ¿verdad? Que lo que lo vieron los magos fue un cometa, o la conjunción de Júpiter con Saturno, o a lo mejor algunas estrellas fugaces que por ahí pasaron, ¿no? Esas son las explicaciones que dan, pero ninguna de estas es correcta. La estrella no meramente un astrofísico, sino el resplandor, un resplandor. Bien, al ratito complementamos esto cuando lleguemos a la parte que lo necesitemos. Pues bien, esos sabios magos, versados en la astronomía, que ya dijimos mezclado con astrología, y conocedores de las profecías del Antiguo Testamento, entendieron por esa señal que vieron que el rey de los judíos había nacido. Su estrella hemos visto en el oriente, y termina diciendo el verso, y venimos ¿a qué? A adorarlo. Venimos a adorarlo. Esta palabra adorar significa hacer reverencia, dar obediencia. Literalmente significa inclinarse para besar. Y es que los reyes, la adoración que se les daba, se inclinaban ante él, literalmente les besaban los pies a los reyes, porque merecían esa adoración. Es un acto de total homenaje y de reverencia. Venimos para reconocerlo, para inclinarnos ante él, para reconocer quién es él. Eso es lo que estaban diciendo aquellos magos. Hermanos, como estamos viendo, el nacimiento del rey de Israel también fue anunciado a las naciones gentiles a través de estos magos. Como vimos la predicación pasada, Mateo está empezando a presentarnos al Señor Jesús como el Rey, como el verdadero y legítimo Rey. Y lo ha hecho primero a través de la manera legal de su genealogía. Después lo ha hecho a través de la situación divina, porque de una manera sobrenatural le ha anunciado a José y ha dicho que ese nacimiento ha sido virginal, es una acción sobrenatural. El aspecto humano y el aspecto divino están presentes en las credenciales que acreditan al Señor Jesús como el Rey de los judíos. Y ahora, Mateo se está centrando en el reconocimiento que le dan los magos, los gentiles, los hacedores de reyes. También aportan credenciales para demostrar la legitimidad del Señor Jesús como el Rey. Sigue diciendo Mateo, que cuando Herodes escuchó esto se turbó, y toda Jerusalén con él. Esta palabra turbar significa agitar, agitar, alborotar, conmover. Una gran conmoción, un gran alboroto, una gran agitación, una gran conmoción se apoderó de Herodes y de toda Jerusalén.
¿Qué hizo Herodes? Dice ahí que convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo. Ya aparecieron otros personajes, ¿verdad? Los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Miren, estos principales sacerdotes, ya sabemos, ¿verdad? La forma de gobierno del pueblo de Israel, que era un gobierno teocrático porque estaba centrado en Dios a través de su ley, a través del Antiguo Testamento, específicamente de la ley del Pentateuco. Bueno, esto se ejercía a través de los sacerdotes, ¿verdad? Ellos eran los encargados de todo este ejercicio. Y los líderes del pueblo, los políticos, por llamarlo de alguna manera, los políticos del pueblo eran los sacerdotes. Ellos tenían a su cargo el gobierno del pueblo. Pero de entre ese gran grupo de sacerdotes estaba la élite que gobernaba, que era el Sanedrín, ¿verdad? Aquellos 70 que gobernaban. Y en esa élite del gobierno, esos eran los principales sacerdotes, eran los sumos sacerdotes, eran los capitanes del templo, los que se encargaban del cuidado y la guardia del templo, eran los tesoreros del templo. Ellos eran la élite del sacerdocio, eran los principales sacerdotes. Los escribas eran los estudiosos de las Escrituras. Conocían perfectamente la ley, sabían la ley y eran los que enseñaban la ley. Eran los conocedores, los estudiosos y los maestros de las Escrituras. Podríamos decir hoy que eran los teólogos del pueblo judío. Entonces Herodes está allí después de que ha escuchado la noticia de que se ha turbado en gran manera. Entonces convoca a esta élite política y a esta élite teológica para hacerles una pregunta. Y Herodes les pregunta, noten, les preguntó dónde había de nacer ¿quién? ¿Quién? ¿Jesús? ¿Quién? El Cristo, nótenlo. La pregunta de Herodes fue puntual. ¿Dónde había de nacer el Cristo? ¿Qué llegaron diciéndole los magos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y cuando él convoca, dice, ¿dónde había de nacer el Cristo? Herodes no ignoraba que el verdadero rey de los judíos sería el Mesías prometido, el Cristo, ya saben, Mesías en el hebreo, Cristo en el griego, es la misma palabra, es lo mismo, ¿sí? El Mesías, el Cristo. Herodes sabía que el verdadero rey era el Mesías. Habían pasado, hermanos, 400 años desde la última profecía, desde que Dios había hablado al pueblo a través del profeta Miqueas, y habían pasado 400 años de silencio. Y porque el pueblo había estado cautivo con los babilonios, luego con los medopersas, luego con los griegos y ahora con los romanos, y después de tanto año de silencio, bueno, la efervescencia sin duda del pueblo estaba en ya la aparición del Mesías, porque el Mesías los libertaría, aunque ya sabemos que estaban entendiendo mal el concepto de la liberación en ese momento, ¿verdad? Pero ellos estaban esperando sin duda esta llegada, el tiempo, los acontecimientos se prestaban para que el Mesías ya hiciera su aparición. Y esta efervescencia estaba en el pueblo, y sin duda que Herodes, aunque no era judío, conocía las Escrituras, conocía las enseñanzas del pueblo al que estaba gobernando, y entonces sabía que el cetro pertenecía al Mesías.
Y por eso su pregunta, su pensamiento se dirigió de inmediato: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y por eso es que él se había turbado. Él había conseguido ser rey por medios incorrectos. Y ahora su reino, que tanto trabajo le había costado, se estaba tambaleando. El verdadero rey había llegado. Ahora noten, vamos con los sacerdotes y los escribas. ¿Qué le dijeron? Verso 5. ¿En dónde ha de nacer el Cristo?, preguntó Herodes. La respuesta fue puntual: en Belén de Judea. Eran tan conocedores de las Escrituras, ni siquiera le dijeron: a ver, déjame, vamos a investigar, ¿no? Se pusieron. Ellos sabían perfectamente dónde iba a nacer el Mesías, el Cristo. Y le citaron la profecía de Miqueas. Miqueas capítulo 5, verso 2. Los líderes políticos religiosos del pueblo de Israel, la élite, sabía perfectamente el lugar donde el Mesías nacería. Versos 7 al 8, vámonos ya más rápido con el texto. Versos 7 y 8. En este momento entonces Herodes ya sabe dónde está el recién nacido rey de los judíos. Y ahora llama a los magos en secreto para saber cuándo ha nacido. Es decir, bueno, sí, ya sé que ya me dijeron que en Belén, pero ¿qué edad tiene en este momento? ¿Qué edad tiene? Bueno, por eso llama a los magos y dice que indagó el tiempo de la aparición de la estrella. Oye, bueno, ¿desde cuándo vieron la señal? Para saber más o menos cuándo nació y qué edad tiene en este momento. Y entonces Herodes los envía a los magos a Belén para que vayan y lo encuentren y para que regresen con él y se lo hagan saber, según les dijo, para que él también fuera ¿a qué? A adorarlo. Aunque sabemos perfectamente que esa no era su intención. Versos 9 al 12. La narración vuelve a los magos, quienes, sin saber las verdaderas intenciones de Herodes, parten del palacio con la información recibida. Es decir, se van a dirigir ¿a dónde? A Belén. A Belén. ¿Saben? Belén estaba muy cerca de Jerusalén. Belén estaba a solamente 8 kilómetros de Jerusalén. Muy cerquita. Más cerquita que ir de aquí al Zócalo. Bueno, con el tráfico es muy lejos, pero en la distancia es corto, ¿verdad? Ya sabemos que la distancia es corta. O sea, mucho menos que de aquí al Zócalo estaba Belén de Jerusalén. Ahora, dice ahí que se fueron, y el verso 9 dice: y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. En esas imágenes que tenemos, que allá los magos van viajando por el desierto y va la estrella ahí delante de ellos, bueno, esa imagen pues está bonita, pero no es real, ¿no? Porque la estrella no los guió durante todo el trayecto de allá de Oriente hasta Jerusalén, no. La vieron, entendieron su significado y ellos simplemente partieron. Ya sabían las profecías, ya sabían lo que estaban esperando, se dirigieron a donde necesitaban ir. La estrella ahí no apareció. Hace su aparición nuevamente en este momento, ¿se dan cuenta? Cuando ellos salen del palacio, dice que cuando salieron, dice
la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Bueno, queda claro que una estrella como tal no pudo haber sido, ¿verdad? Porque ninguna estrella, salimos de aquí, no sé, aquí está 8 kilómetros de aquí, la caseta de Chalco, no sé, no lo sé, pero bueno, ustedes creen que una estrella, ustedes la ven, está para allá, y ustedes caminan, y cuando lleguen a los 8 kilómetros, la estrella ya está aquí. La estrella se sigue viendo hacia allá, ¿no? Porque la estrella está fuera de nuestro planeta. Una estrella como tal, ya hoy sabemos, ¿verdad? Es un sol, ¿no? Y un sol, aunque sea de la categoría más pequeña, es muchísimo más grande que nuestro planeta. Una estrella no puede estar dentro del planeta Tierra. Y si ustedes van avanzando, porque ven una estrella por allá y van avanzando, por mucho que avancen, nunca la van a alcanzar, ¿o sí? Nunca. Por eso, esto no fue una estrella en ese sentido. Era un fulgor, era un resplandor. Y dice uno de los famosos estudiosos bíblicos, comentaristas bíblicos, y yo creo que así es, que era la manifestación de la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que se manifestó a través del pueblo de Israel. Esa gloria de Dios que se hacía visible y que descendía sobre el tabernáculo, ¿se acuerdan? Descendía sobre el tabernáculo. Esa gloria de Dios que se manifestó a través de una nube en el desierto para guiar al pueblo de Israel. Esa gloria de Dios que se manifestó en esa nube cuando los egipcios estaban a punto de alcanzar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que estaban ahí para cruzar el Mar Rojo? Y que para el lado de Israel era una nube que los cubría de las inclemencias del tiempo, pero para el lado de los egipcios era fuego que los estaba conteniendo para que no llegaran a atacar al pueblo de Israel. Sin duda que esto que los magos vieron y que ahora vieron allí delante de ellos y que los fue conduciendo y que de repente se detuvo y ellos pudieron ver aquí, sin duda que era la manifestación del resplandor de la gloria de Dios. Esta, sin duda, hermanos, es la mejor explicación. Se ha intentado, sí, darle explicaciones físicas, naturales, pero no, hermanos, es la manifestación de Dios para anunciar al pueblo gentil, a los magos, que el rey, que su hijo había llegado y donde se encontraba. Esto no es otra cosa que una manifestación física sobrenatural de Dios. Y entonces se detuvo, dice allí, sobre donde estaba el niño. Y esto dice que les provocó, cuando vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, con una inmensa alegría. ¿Por qué? Porque su búsqueda había tenido éxito. Iban a buscar al soberano rey de los judíos, y lo habían encontrado. Verso 2:11. Y al entrar en la, ¿qué dice? Casa. ¿Dónde nació el Señor Jesús? Fuerte, díganlo fuerte. En un pesebre. ¿Notan que el Señor Jesús ya no está en el pesebre? Ahora está en la casa, en una casa. Bueno, vemos todas las imágenes bien bonitas, ¿verdad? Ahí está
pues ya no es ni un pesebre, es ahí como una cabañita, ¿verdad? Y ahí está el ángel arriba y está el cometa, porque ni es una estrella con cola siempre, ¿verdad? Ahí está el cometa y ahí están los pastores por un lado y los reyes magos por el otro, ¿sí? Bueno, qué bonita imagen, pero es una imagen falsa, ¿sí? Porque los magos no eran reyes, los magos llegaron tiempo después del nacimiento del Señor. No crean que los pastores llegaron el 24 de diciembre y ¿cómo se llama? Y a los 12 días, el 6 de enero llegaron los magos. No fue así. Los estudiosos nos dicen que esta visita de los magos sucedió entre 6 meses o un año después del nacimiento del Señor. Él ya no estaba en el pesebre, él ya estaba. ¿Por qué no había lugar? ¿Por qué? Porque estaba el censo, porque toda la gente había estado. Bueno, seguramente la gente ya se había ido, regresado a sus lugares, y había lugar en el mesón, en otro lado, y entonces ya José, María y el Señor estaban en una casa. Y ahí se detuvo ese resplandor de la gloria de Dios. Y los magos entraron a la casa. Y dice ahí, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Hermanos, los magos sabían quién era aquel niño. Aquellos gentiles dieron el reconocimiento al rey que había nacido. Los hacedores de reyes estaban dando su beneplácito a aquel niño, reconociéndolo y diciéndolo que efectivamente él era el rey de los judíos. Ninguno del pueblo judío en ese momento acudió allí. Herodes no fue. Los sacerdotes y los escribas, ellos eran judíos. Sin duda que ellos también tenían la esperanza de la llegada del Mesías. Y ellos sabían dónde fueron. Solamente aquellos gentiles hacedores de reyes. Credenciales del Señor Jesús como el Rey de los judíos, por su genealogía, por el anunciamiento divino y ahora por el reconocimiento de los gentiles a través de esos sabios hacedores de reyes. Herodes tenía toda la razón en turbarse, porque aquellos decían, tú no, Él es el Rey. Y hermanos, quiero que notemos cómo Dios está obrando en la historia, obrando detalladamente a través de los siglos. Los magos habían recibido la información 600 años antes a través de Daniel. Y ese conocimiento lo fueron transmitiendo de generación en generación. Y Dios está obrando a través de todo esto para que además de lo que ya ha dicho Mateo, ahora también los gentiles, estos magos, vengan y den ese reconocimiento, una credencial más de aprobación del Señor Jesús como el Rey. Dios obrando detalladamente en la historia, pero también obrando de una manera sobrenatural, a través de aquel fulgor divino, aquella manifestación de su gloria para guiar a aquellos magos que de manera natural querían encontrar la verdad y querían encontrar al Rey, entendiendo que no solamente era el Rey de los judíos, sino que sería el Rey de toda la humanidad. Verso 12. Dios se sigue manifestando a aquellos magos y ahora simplemente dice que los regresa a su tierra por otro camino. Sin duda que tenían la intención de ir, oye Herodes, ya encontramos al Mesías.
Es más, te llevamos, ¿no? Vamos a verlo de nuevo nosotros. Pero Dios, que sabe las cosas, les dijo, váyanse a su tierra por otro camino. Versos 16 y 17. Me brinco unos versos. Como ya dijimos, Herodes era un rey sanguinario. Inclusive mandó matar a algunos de sus hijos. Tan sanguinario era. Y bueno, este rey sanguinario vuelve a hacer de las suyas. Cuando él se da cuenta que los magos no regresan, él se enoja, entra en ira. Y entonces manda a matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. ¿Por qué de esta edad? Porque ya había preguntado a los magos hace cuánto tiempo había visto la aparición de la estrella. Bueno, si ya los estudiosos dicen que debió haber sido entre 6 meses y 1 año, ¿por qué no mandó matar solamente a los menores de 1 año, no? Bueno, por si las dudas, ¿verdad? Para que no se le escapara. De 2 años de plano, de 2 años y menores, el sanguinario rey mandó matar a todos los niños. Y Mateo aquí nos habla otra vez de una profecía, verso 18, una profecía del libro del profeta Jeremías. ¿Se han dado cuenta que hasta ahorita Mateo ha sido muy detallista en el sentido de nombrar un acontecimiento de lo que está él narrando y citar un pasaje de la profecía del Antiguo Testamento? ¿Ya lo notaron? Si no, vuélvanlo a leer y noten cómo está. ¿A quién está escribiendo Mateo? A los judíos. Y los judíos conocían la Escritura, conocían la profecía. Entonces, por eso les está diciendo cada paso, cada acontecimiento, cómo se está cumpliendo la profecía. Versos 13 al 15. Nadie, absolutamente nadie, puede estropear los planes de Dios. Las intenciones de Herodes era matar al Señor, al rey recién nacido, inmediatamente, ahí, en el momento de su recién nacimiento, pero Dios está obrando. Y Dios obra soberanamente y milagrosamente, pero también dense cuenta cómo Dios obra también a través del quehacer y de la forma de los propios seres humanos. Él simplemente le notifica a José que Herodes está buscando al niño para matarlo, y le dice, mejor vete a Egipto y estate allá hasta que estos se mueran. José, obviamente, que era un hombre justo, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios y que era obediente a Dios, dice, en esa misma hora tomó a María y al Señor y se los llevó a Egipto. Yo no sé si eran las 11 de la noche, las 12 o las 3 de la mañana, la hora que haya sido. En ese momento José dice, lo que estaban buscando, vámonos ahorita. José actuando justamente, temerosamente y obedientemente de nuestro Dios. Y permanece allá en Egipto con Jesús y con María hasta que Herodes muere. Y bueno, ya vimos el final, cuando regresan, como su hijo está gobernando ahí en Judea, ellos se van mejor para el norte, para Galilea. Y otra vez Mateo, para que se cumpla, que había sido llamado Nazareno. Dios obrando en cada detalle, por lo más mínimo que parezca, para que toda su profecía, toda su palabra se cumpla. Hermanos, deberíamos descansar en esto de verdad. Descansar en esto. Cada palabra del Señor se va a cumplir y Él va a mover lo que sea necesario para que su palabra se cumpla. Hermanos, como hemos visto muy rápidamente, estudiando esto y viendo todo lo que hay de material, de verdad queda uno abrumado con todo lo que podemos extraer de este texto. Pero bueno, lo que hemos visto por hoy, muy rápidamente, bueno, como hemos visto, los magos, hermanos, los magos son, sí, realmente personajes centrales de este relato,
pero no los únicos, ni los más importantes. Y ahora yo espero, hermanos, que ustedes puedan percibir este pasaje de una manera un poquito más diferente que a lo mejor lo tenía. Yo espero que así sea. Los magos fueron utilizados por Dios para también proveer una credencial más de la legitimidad de Jesús como el Rey de los judíos. Y a través de ellos, que eran gentiles, del reconocimiento de su reinado sobre todas las naciones. Aquí están los gentiles inclinándose delante del Rey Jesús, del Rey de los judíos. Pero hermanos, para centrarnos en el enfoque de la predicación, veamos rápidamente la reacción de cada uno de los personajes de este relato respecto de la llegada del Rey. Los magos. Los magos eran sinceros buscadores de Dios, sinceros buscadores del Rey Mesías. Y ellos fueron guiados providencialmente, sobrenaturalmente, para que lo hallaran. Y cuando encontraron al Rey, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Lo adoraron. Esa fue la reacción de los magos, buscarlo, hallarlo y adorarlo. Herodes, aun y sabiendo perfectamente que se trataba del nacimiento del Mesías, él se indignó, se enojó, se llenó de ira, rechazó al Mesías, indagó inclusive diligentemente en las Escrituras, pero utilizó ese conocimiento para el ejercicio de su maldad, para mandar matar a los niños de Belén, con tal de intentar afianzarse en su reino. Por eso él buscó matar al Mesías en el tiempo de su recién nacimiento, creyendo ingenuamente que él podría ir en contra de los planes de Dios. Esa fue la reacción de Herodes. Los sacerdotes y los escribas, ellos eran judíos. Ellos sin duda que todo el pueblo estaban esperando la llegada del Mesías. Y ellos escucharon que eso ya había sucedido. Y ellos sabían dónde había nacido. Y estaba muy cerca. Salieron corriendo, se adelantaron a los magos y fueron y llegaron primero a buscar al Señor Jesús. De ninguna manera. Ellos simplemente lo ignoraron. Lo ignoraron. No les importó, aún y sabiendo de lo que se trataba. Pero Mateo nos está empezando a presentar aquí, hermanos, y no lo olviden, por favor, porque vamos a ir con todo el Evangelio y vamos a ir viendo esto. Y en el desarrollo del Evangelio de Mateo, ese del rechazo del pueblo y del rechazo de estos sacerdotes y de estos escribas, marcan un punto de inflexión importante en el desarrollo del Evangelio. No lo olviden. Pero se está presentando, Mateo nos lo está diciendo, y desde este momento de su nacimiento, estos ya lo están ignorando y lo están rechazando. Y esto se dio a través de todo el tiempo. Cuando el Mesías creció y cuando hizo su presentación pública en el pueblo, durante todo su ministerio, estos líderes religiosos, estos sacerdotes, estos escribas, lo rechazaron todo el tiempo. Y lo persiguieron hasta llegar al punto de que lo llevaron a la cruz para matarlo. Aunque sabemos que no fue por ellos, sino porque ese era el plan de Dios.
Sin embargo, este rechazo, esta ignorancia, este no prestar importancia a quién era el Mesías, fue lo que impulsó a estos líderes religiosos a cometer tan gravísimo pecado. Bien, hermanos, pues tiempo nos falta para analizar más detalladamente lo grandioso de este relato, en el cual Dios está obrando grandemente en la historia para conducir los hechos al punto que Él ha determinado. Está obrando sobrenaturalmente para dar toda la evidencia necesaria para demostrar que aquel que había nacido era nada más y nada menos que el Verbo encarnado, que era su Hijo y que era el Rey Mesías de los judíos. Diferentes reacciones, como hemos visto, se dieron en aquellos personajes que estuvieron involucrados en ese evento. Pero a lo largo de la historia, el Señor Jesucristo sigue provocando estas mismas reacciones. Primero, en muchos hay una gran indiferencia. Pues sí, saben, oyen, pero se mantienen indiferentes, como los escribas y los sacerdotes. En segundo lugar, en otros hay odio, hay rencor, hay ira y hay un abierto rechazo en contra de él, y esto sigue pasando. Hay quien se indigna por todo lo que tenga que ver con el Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, hay otros, los menos, que buscan sinceramente y encuentran al Señor. Y lo buscan y lo encuentran tan solo para adorarlo. Tan solo para adorarlo. Sin duda, hermanos, que los que estamos aquí presentes en este momento pertenecemos a este tercer grupo. Buscamos al Señor porque Él nos ha guiado, lo sabemos. Lo hemos encontrado porque Él nos ha buscado primero. Pero lo hemos encontrado y debemos estar conscientes que ya que lo hemos hallado es solo para adorarlo. Adoremos pues siempre a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, nuestra adoración no es el momento de alabanza cúltica de los domingos en este lugar. Es solo una partecita. Nuestra adoración tiene que ver con nuestra vida diaria, en cada momento. Nuestra adoración debe manifestarse en obediencia y en santidad de vida. Si hemos encontrado al Señor, debe ser para adorarlo de esta manera. Pues bien, hermanos, yo espero sinceramente que al concluir esta exposición de este pasaje de la Escritura, su entendimiento haya cambiado por lo menos un poquito, que se haya separado de la superficialidad y de la banalidad que la cultura, afectada por siglos de mitos y leyendas, han creado alrededor de este pasaje. Yo espero que hayan podido tener un acercamiento más apegado al propósito que Mateo tuvo cuando lo incluyó al principio de su evangelio. Jesucristo es el Rey. Que Dios les bendiga.